Cuando me propuso, me llegó la invitación de Carlos y la reflexión que me proponía y que quiero compartir con vosotros y con vosotras, pues tiene que ver con eso que, más o menos, con eso que aparece ahí, ¿no? Algo así como el empleo, el subempleo, el desempleo en el entorno, en la sociedad de la industria 4.0, ¿no? Bueno, me pareció que merecía la pena hacer un esfuerzo de darle una vuelta y me puse a pensar, ¿no? Y a tratar de armar algunas de las piezas que uno más o menos utiliza en su trabajo cotidiano y en su... y bueno, lo primero que me pasó es que me encontré de frente con el concepto de la industria 4.0, que en alguna medida es un poco como esas, a mí me parece, igual no lo compartís, ¿no? Esas cosas que se cuelan en el lenguaje cotidiano y nadie se encarga de precisar de una manera muy... ¿no? De repente aparece la industria 4.0 y todos hablamos de la industria 4.0, ¿no? Bueno, la industria 4.0, al menos en la visión que yo tengo, no es otra cosa, que no es poco, que una manifestación de eso que llaman ahora el Internet de las cosas, ¿no? No sé si puedo ir mucho más allá porque la verdad es que me desborda el Internet de las cosas. Son objetos conectados que hablan entre sí, ¿no? Eso ya produce un cierto estremecimiento, ¿no? Es decir, objetos que se conectan y que se envían comunicación, información y que al parecer pues aprenden entre ellos, mejoran los procesos y de alguna manera, bueno, pues actúan de una forma inteligente. No es otra cosa, es seguramente una manifestación específica dentro de un contexto más amplio de, bueno, de robotización, de digitalización progresiva de la vida social, de la vida económica, ¿no? Bueno, más o menos eso sería la industria 4.0, ¿no? La traslación de esa idea de la inteligencia artificial al mundo de la economía, ¿no? Al mundo de la producción de bienes y de servicios. Bueno, ni más ni menos, ¿no? Me surgía la reflexión, pero claro, cuando uno, no sé si también os pasa a vosotros, cuando uno afronta una reflexión de este tipo, pues en realidad es como cuando comes cerezas, ¿no? Que levantas una y siempre va unida a otra y todo está como... Bueno, y la primera reflexión que me suscitó, que la dejo ahí, que no es le llamamos inteligencia artificial, pero básicamente es una inteligencia instrumental, que no es poco. Es decir, es una forma de resolver problemas prácticos, ¿no? Y me acordé pensé, bueno, no sabemos muy bien definir la inteligencia, ¿no? ¿Qué es exactamente la inteligencia? Me acordé de una vieja definición, yo creo que de Kant, ¿no? Creo que decía algo así como que la inteligencia se mide por la cantidad de incertidumbres que somos capaces de soportar, ¿no? Bueno, pues estamos en tiempos verdaderamente inteligentes porque, queramos o no, incertidumbres tenemos muchas y todas, ¿no? Pero en todo caso la inteligencia parece que es algo más de de esta capacidad más instrumental de solucionar problemas. Segundo, directamente para entrar en el empleo y cómo repercute todo esto en el empleo, pues una de las cosas que te vienen, a mí me vienen al menos, ¿no? Uno de los inputs es, yo planteo la reflexión así, ¿no? De esta manera, ¿no? Es decir, hablamos mucho de que la tecnología y los robots sustituirán empleo, generarán condiciones de trabajo, pero no sé si nos olvidamos, no quiero decir que nos olvidemos, ¿no? Pero desde luego no creo que debemos olvidarnos de que hay otros factores que no tienen que ver con la tecnología, con la robotización, con la digitalización y con la industria 4.0, que son factores mucho más políticos, es decir, que son decisiones que se toman y que, producto de ciertas tendencias que aparecen, se van consolidando, de tendencias de ciertas escuelas o ramas del pensamiento económico, político, social, ¿no? Es decir, lo único que quiero decir es que este proceso tecnológico acelerado, al menos desde mi punto de vista, está coincidiendo en el tiempo pues con una serie de propuestas políticas reguladoras y normativas que básicamente parece que preconizan una desregularización de la vida social y de la vida económica, ¿no? Pues eso que sería el liberalismo más clásico, ¿no? De ahí su definición como políticas neoliberales, ¿no? Es decir,
digamos, eliminar trabas al funcionamiento libre de la sociedad, sobre todo de la economía de mercado, de las fuerzas del mercado, ¿no? Y eso tiene mucho que ver, es decir, eso no es neutro desde el punto de vista de la repercusión con el empleo. Bien, en todo caso, y hecha esta pequeña introducción, que no es más que un intento de contextualización, afortunado, más o menos afortunado, bueno, yo creo que con todas las reservas, ¿no? Me parece que las repercusiones inmediatas de la combinación de esos factores, digamos, más tecnológicos y de esas decisiones políticas y de esas tendencias de ordenación de la vida social, de la vida, de la vida económica, todas unidas, nos tienen metidos, nos han colocado en el centro de un triángulo que, digamos, tendría, en mi opinión, 3 vértices básicos y de lo que luego espero que podamos hablar y que podamos compartir, ¿no? A mí me parece que los 3 vértices básicos son estos 3, ¿no? Por una parte, bueno, un escenario de escasez de empleos remunerados, de trabajo mercantilizado, ¿no? Por otra parte, una disminución de la protección del empleo existente en términos de derechos, y finalmente una polarización progresiva, ¿no? del mercado de trabajo. Yo creo que ese es el triángulo en el que, como una especie de triángulo de las Bermudas, ¿no? en el que hay un montón de turbulencias y un montón de inseguridades, un montón de incertidumbres, un montón de cosas que todavía no sabemos responder. Bueno, ahí es donde creo que nos tenemos que mover, ¿no? Básicamente. Bueno, en cuanto a la escasez de empleos remunerados, pues yo no sé exactamente, pero creo que prácticamente, voy a decir, nadie sabe. Yo creo que nadie sabe cuál va a ser el impacto real de las nuevas tecnologías en la cantidad de empleo remunerado disponible, ¿no? Por supuesto, pues uno se pone a buscar en San Google y empieza a mirar y se encuentra con predicciones pues, dispares y algunas de ellas de tono claramente apocalíptico, ¿no? Es decir, otras más moderadas, ¿no? Que hablan, no sé, pues por decir algo. Pues el otro día había una referencia a un informe de la consultora McKinsey que decía: en el mundo desaparecerán ni más ni menos que 73 millones de empleos hasta el 2030, ¿no? 73 millones de empleos. Recordé que el foro de Davos, yo creo que el foro de Davos del 2015 o del 2016 había hecho una predicción. Volví a buscarla porque me parecía que 73 millones era mucho. Y efectivamente el foro de Davos en el 2015, creo que es el del 2015, hablaba de 5 millones de empleos en el lustro, digamos, en el lustro posterior, hasta el 2020, ¿no? Incluso daba una cifra de que se crearían aproximadamente 2 millones de empleos, por tanto un saldo neto negativo de unos 3. Bueno, no deja de ser una desviación significativa, ¿no? Y la verdad es que uno, si sigue en San Google, puede volverse loco, ¿no? Y real del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, es decir, no es un piernas, ¿no? Bueno, entonces, al final la conclusión es, pues la verdad, es enormemente difícil hacer una previsión. Bueno, como dato adicional, pues ¿quién no ha oído hablar a los políticos, a los profesores, en fin, a los que cuando dicen la mitad de los empleos que habrá en el 2030 ni siquiera sabemos ahora cómo serán, no los conocemos, ¿no? La verdad es que a uno eso le plantea una enorme dificultad para hacer previsiones razonables sobre el futuro más inmediato. Así que estamos en un escenario, en mi opinión, un escenario, no sé, endeble, ¿no? Deleznable en el sentido más estricto del término, ¿no? Deleznable suele utilizarse para otras cosas, pero deleznable es como poco consistente, ¿no? Y es difícil hacer previsiones desde ahí. Bueno, entonces dije, bueno, pues lo que yo tengo que hacer, supongo, es afrontar la reflexión con datos y con datos locales, es decir, con bueno, pues una visión a lo que tenemos delante, a cuál es nuestra realidad más inmediata, ¿no? Allí donde, bueno, podemos hacer valoraciones algo más seguras, ¿no? Y eso es lo que he intentado hacer. Bueno, y es lo que voy a hacer, ¿no? Contar un poco cuál ha sido la evolución y cuáles, en mi opinión, son las tendencias fundamentales y algunas de las incertidumbres más relevantes, sin abandonar esa idea del triángulo entre la escasez, que parece que todo el mundo acepta,
que va a haber una disminución cuantitativa del empleo disponible, del empleo remunerado, la pérdida de calidad del empleo que consigamos mantener o que emerja como nuevo empleo, y la polarización, ¿no? Siguiendo ese triángulo y esos tres vértices es donde voy a situar, pues, primero algunos datos y luego alguna reflexión personal para compartir con vosotros y con vosotras, ¿no? Sin embargo, antes, y es lo que quería decir ahí, ¿no? Perdón, eso ya, la cosa se pone complicada, ¿eh? No, quedamos aquí con 4 frasecitas, pero he venido con algunos gráficos de esos. Bueno, más allá de la tontería. Decía antes que cuando empiezas a pensar en estas cosas pues tiras de unas, tiras de otras, y efectivamente te encuentras con algunas realidades como con senderos, ¿no? Que van a un sitio, van a otro, que uno piensa, pues esto conduce a algún lugar que seguro que es enormemente interesante, pero que ahora no puedo explorar. Pero en todo caso, sí me gustaría dejar marcado por lo menos alguno de esos senderos, ¿no? Y la dirección en la que yo creo que ese sendero conduce. Más ahora que estamos en las puertas del 8 de marzo, de la huelga general feminista y de todo este debate muy interesante, de gran calado y difícil, complejo, de las brechas salariales, de las brechas de pensiones y las desigualdades, ¿no? Y es un poco al hilo de una lectura reciente, una lectura que me ha apasionado personalmente, ¿no? Pero esto es como las películas. Es una película estupenda y luego, pues, te buscan para decirte, esa película que me recomendaste, no hay quien se la trague. Bueno, por tanto, uno aquí lo único que puede hacer es expresar con sinceridad qué es lo que le ha gustado, ¿no? Y es un libro que se llama, perdonadme, ¿cómo se dice eso? El excursus, ¿no? Esto cuando escribe uno es una digresión, y cuando habla no sé qué es, pero lo importante es no perder el hilo del todo y saber volver, ¿no? Es un libro de una periodista sueca que se llama Katrin Marsal, ¿no? Y que tiene un nombre extraordinariamente sugerente, en mi opinión, que se llama ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith? No sé si alguno de vosotros conocéis el libro, ¿no? Claro, no quiero detenerme mucho tiempo, ¿no? Pero el supuesto sobre el que empieza a reflexionar Katrin, yo ya le llamo Katrin porque le considero no de la familia, pero prácticamente una amiga, porque la verdad es que es de esos libros saludables que te abren los ojos a cosas que probablemente intuías y por eso, pero que nunca habías formulado, ¿no? Entonces Katrin Marsal dice, es muy conocido el viejo supuesto de Adam Smith, ¿no? Cuando La riqueza de las naciones, y bueno, pues es el padre de la economía moderna, el que hace de la economía una ciencia, ¿no? Y entonces Adam Smith debía decir, yo no le conocí, decía, cuando yo llego a casa y en mi mesa encuentro un filete, un pan y una copa de vino, no es porque el carnicero, el panadero y el vinatero sean muy buenas personas que han dicho, coño, vamos a llevarle esto a Adam para que esta noche no vaya a la cama en ayunas, ¿no? Sino que es que cada uno de ellos persigue su propio interés y su propio beneficio, y que el egoísmo de todos, digamos, para conseguir maximizar su beneficio, al final, unido, pues da un resultado de equilibrio, ¿no? Y por eso, por el egoísmo del panadero, del carnicero y del vinatero, pues yo tengo estas cosas aquí, delante, ¿no? Y esto funciona, ¿no? Y entonces Katrin se pregunta, de una forma aparentemente ingenua, pero cargada de sentido, dice, coño, ¿y nunca se preguntó a Adam Smith quién le ponía el filete en la sartén y luego en la mesa para que se lo comiera, ¿no? ¿Quién le hacía la cena, ¿no? Y efectivamente, pues, se la hacía su madre, que vivió toda su vida consagrada al gran maestro, ¿no? Adam Smith, ¿no? Y ella dice, desde luego, las razones por las que él ponía la cena las ignoramos, pero no eran la búsqueda del interés propio. No sé si era amor, no sé si era lo que fuera, pero no era eso, ¿no? Y sobre todo, parte de ese supuesto para reflexionar que la aportación de la madre de Adam Smith, en este caso, que es extensible a la cantidad, millones de mujeres, es una aportación esencial para la pura supervivencia, ¿no? Y sin embargo es una aportación que hemos despreciado
que hemos ninguneado y que realmente hemos desvalorizado, ¿no? Parece que ese es un trabajo que no tiene, ¿no? Es aquello de, ahora que ha muerto Forges, ¿no? No recuerdo el chiste, pero era algún encuestador que preguntaba, ¿qué es lo que hace usted?, ¿no? Y ya decía, por eso, pues, ya me levanto a las 5 de la mañana, saco a los niños, limpio la casa, voy al colegio, vuelvo, compro el pan, hago la comida, vuelvo tal, vuelvo no sé cuánto, y tal. Y entonces el encuestador, después de aquellos bocadillos de Forges, que eran 3 folios, dice, o sea, no trabaja, ¿no? Claro. Bueno, pues es verdad, ¿no? Y uno, además, tiene la referencia más próxima, pues, por ejemplo, de su madre, ¿no? Yo pienso en mi madre y en eso que decía Ángel, de sus 9 hijos, ¿no? Dios mío, tener 9 hijos. Pero bueno, no quiero desviarme, ¿eh? Perdón, porque bueno. En todo caso, esta reflexión no solamente era para colar que he leído a Catherine Marsal, para recomendar vivamente su lectura a quien quiera en su caso, digamos, quedarse con esta, en fin, seguir esa pequeña recomendación, sino que era para poner de manifiesto la necesidad que tenemos, creo, de revisar lo que es el concepto del trabajo útil, ¿no? El trabajo útil. ¿Qué es el trabajo que produce bienestar, que produce riqueza en última instancia, ¿no? ¿A qué llamamos? Y realmente, bueno, pues utilizamos un concepto muy reduccionista de lo que es el trabajo, identificándolo de una manera muy mecánica con el trabajo remunerado, ¿no? Y yo creo, y dado que este seminario tiene por objetivo central el análisis, digamos, de las rentas universales, de las rentas básicas, creo que aquí hay un enlace muy claro, ¿no? No sé si las rentas básicas, pero probablemente la renta universal puede ayudarnos a superar esta idea, ¿no? A vincularla a la ciudadanía, a vincularla a cosas distintas de trabajar, pues, en el mercado, ¿no? Desarrollar una actividad, un trabajo mercantilizado, ¿no? Al menos es lo que creo. Tiene que ver también con el proceso de individualización de derechos, etc. Bueno, no estaba muy seguro de si me iba a perder en el excursus, pero creo que no. Vuelvo, ¿vale? Entonces, evolución cuantitativa del empleo en la última década en España y en Euskadi. Ya estamos en datos reales, ¿no? Esta es la evolución en Euskadi, ¿no? Antes que nada, advertir. Claro, esta reflexión no tiene nada que ver con las grandes reflexiones de McKinsey, de Davos, de yo ahí me pierdo y no sé qué decir. Esto tiene que ver con una mirada a la realidad más próxima. Y esta mirada a la realidad más próxima, pues lo que sí muestra, es verdad que los economistas, los especialistas me diréis, bueno, ese es un proceso natural, porque hay una cosa que se llama la productividad, ¿no? Bien, es verdad. Pero, dejando aparte que es un proceso natural, perdón, porque a veces igual doy por supuesto, quiero decir, los economistas dicen, el crecimiento económico no se traduce mecánicamente o automáticamente en empleo, porque crece la productividad. El santo grial, ¿no? Es decir, ¿qué es la productividad? Pero bueno, retrocedamos. La productividad significa eso que llamamos productividad aparente, que el mismo número de personas trabajando generan más riqueza, ¿no? Por tanto, pues que trabajan más o que trabajan mejor o que trabajan con más medios. Por tanto, es cierto que el crecimiento económico y el empleo no son dos magnitudes que crecen de la misma manera, ¿no? Pero no deja de ser un dato, me parece que significativo, que en este gráfico se puede comprobar que en el momento en el que recuperamos, este gráfico tiene dos, como veis, el eje de las abscisas. Bueno, aquí está el Producto Interior Bruto, la riqueza, ¿no? Medimos nuestra riqueza por el PIB. Eso también conduce a otros senderos, pero que no voy a recurrir. No voy a recorrer, ni siquiera apuntar, pero conduce a otros senderos. ¿A qué le llamamos riqueza? De momento le llamamos riqueza al PIB. Y aquí están los puestos de trabajo equivalente a tiempo completo, puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, una precisión que me parece muy oportuna, porque cuando hablamos de empleo se utilizan muchas magnitudes. Una de las magnitudes que se suele utilizar con más frecuencia como un buen indicador del nivel de empleo es la ocupación. Y la ocupación se mide por la afiliación a la seguridad social, ¿no? Por aquello de que el paro es la diferencia entre quienes demandan un trabajo y lo tienen,
Entonces, bueno, lo que nos importa es ver cómo evolucionan los que efectivamente tienen una ocupación. Y lo miramos por el nivel de afiliación a la Seguridad Social. Ojo, hoy hay muchísimos afiliados, básicamente afiliadas a la Seguridad Social, que trabajan a tiempo parcial. Luego, por tanto, hay que corregir el empleo que estamos comparando y convertirlo en puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, ¿no? Bueno, pues cuando recuperamos el nivel de PIB, ya veis que aquí el PIB tira para abajo, ¿no? Y esto descendemos en riqueza con el gran crack del año 2008 y efectivamente empezamos a perder empleos a chorro, ¿no? Somos menos ricos y tenemos menos puestos de trabajo, 2009, 2010, 2011, hasta en el 2014 que empezamos a recuperar ocupación. En el 2014 hay un punto de inflexión de la curva, entonces, bueno, pues empiezan a generarse empleos y llegamos al 2016 en el que tenemos el mismo nivel de PIB que en el 2008, cuando empezamos el recorrido, pero en este recorrido hemos perdido a tiempo completo equivalente 81.860 puestos de trabajo. Estamos hablando en la CAP, en la comunidad autónoma, de un volumen de ocupación en el entorno en este momento de 980.000. Bueno, en porcentaje es un porcentaje que se acerca o supera levemente el 8%, lo cual, bueno, algo nos dice, ¿no? Insisto, los economistas dirían, no, es que trabajamos mucho más y mucho mejor, ¿no? Y estos, los que estamos aquí, somos capaces de generar la riqueza que antes generaban todos estos. Luego, por tanto, bien, y eso probablemente también es verdad, pero la gran interrogante es, aceptando esa conclusión, ¿qué hacemos con todos los que han quedado expulsados del mercado de trabajo? Y podríamos seguirles la pista. Podríamos ver cómo evoluciona la protección por desempleo, cómo evolucionan los índices de pobreza, etcétera, etcétera, pero me ha parecido que bastaba con apuntar el dato, ¿no? Todos estos se caen del tren. Probablemente no, con toda seguridad, pasan a percibir prestaciones de desempleo, prestaciones asistenciales y luego pasan, perdonadme por la expresión demasiado coloquial, a estar literalmente colgados de la brocha algunos de ellos, ¿no? Es decir, a no tener nada, ¿no? Algo que, bueno, me recordaba un poco a las reflexiones del Papa Francisco, ¿no? En la Evangelii Gaudium, creo que es, ¿no? Cuando habla, creo que la expresión que utiliza él es la sociedad del descarte, ¿no? O sea, una sociedad que va evolucionando, pero que descarta a aquellos elementos que ya no le son funcionales, ¿no? Pues, digamos que, simplificando, estos más de 80.000 ya dejarían de ser necesarios para... Vale, es verdad que a partir de aquí hemos ido luego recuperando empleo, pero en este momento andaremos por más de 60 y pico mil personas en los últimos datos que nosotros hemos manejado, ¿no? Esta es la curva de España, que, bueno, la curva de España, el leñazo fue mucho mayor. No quiero caer en autocomplacencias, porque muchas veces es aquello de que al vecino le va peor, pero bueno, en España, actualmente, en el momento de la recuperación, que es un poco más tarde, ¿no?, de la recuperación de la riqueza, España había perdido en el entorno de 2 millones de puestos de trabajo. Luego parece una evidencia que estamos en un proceso de repercusión en el primero de los vértices del triángulo, es decir, en la simple y pura evolución cuantitativa del empleo, ¿no? Y efectivamente ahí surge un problema. ¿Qué vamos a hacer con la gente que ha quedado, bueno, pues que ha quedado expulsada, ¿no?, descartada, en los términos que utiliza, que me parecen muy gráficos, el propio Papa, ¿no? Bueno, a mí me parecía importante reseñar... ¿Cómo pasa el tiempo, verdad? Bueno, pero bueno, me voy, creo, a ajustar. Me parecía importante reseñar que, claro, no es directamente con, digamos, no es una reflexión directamente conectada con lo que yo he venido a contaros o a introducir como... Pero claro, yo cuando estoy pensando en esto, o estaba pensando en esto, no puedo perder de vista la referencia a lo que es el objeto central de la reflexión vuestra y nuestra en este momento, ¿no?, que es, bueno, pues la renta universal, no es una propuesta fácil, es...
Y se me ocurría, y por eso lo he puesto aquí, que no sé si será la renta universal, no sé qué será, pero en todo caso sí parece que urge buscar alternativas al eje del empleo remunerado. Utilizo la expresión remunerado para distinguirlo del trabajo como estabilizador básico de las sociedades desarrolladas, ¿no? Es decir, parece que por ahí se nos está rompiendo algo, ¿no? Y yo hacía pues como desarrollaba tres pequeños puntos en eso, ¿no? El empleo remunerado ha sido efectivamente, en mi opinión, el eje básico de las sociedades desarrolladas, ha sido el elemento sobre el que ha pivotado la transformación acelerada de las sociedades, fundamentalmente a partir de la segunda posguerra mundial, porque el empleo ha sido el instrumento más eficaz para conseguir una distribución primaria de la riqueza, de participación de las personas en la riqueza. Es verdad que ahí está la sombra de que quienes participan en la riqueza son los que tienen un trabajo remunerado y por tanto no aquellas. Es pertinente el femenino porque es abrumadoramente femenino ese colectivo, ¿no? O ese conjunto de personas que hacen el trabajo necesario para que otros puedan salir al mercado y obtener una contraprestación dineraria, ¿no? Es decir, todas las que le hacían la cena no a Adam Smith, sino a su marido o a su compañero, ¿no? Y le lavaban las camisas y le... Bueno, entonces, efectivamente, ha sido el instrumento más eficaz, en mi opinión, para conseguir una distribución primaria, ¿eh? No una distribución, digamos, secundaria, que esa básicamente tiene lugar a través de las políticas fiscales, ¿no? Segundo, el empleo ha sido un ascensor social, ¿no? Para eso hay que pensar en la propia experiencia, ¿no? Ha sido, bueno, lo que ha permitido que los hijos de la clase trabajadora o de la clase empleada, utilizo mi propio ejemplo, ¿no? La familia numerosa que somos y que fuimos, ¿no? Bueno, dependíamos de un empleado de banca. Un empleado de banca, pues que bueno, fue progresando hasta donde llegó y que consiguió llevar a sus hijos a la universidad, ¿no? Ese no es un fenómeno aislado, ese es un fenómeno más bien generalizado y por tanto es realmente un ascensor social y en consecuencia genera un círculo virtuoso, ¿no? Pues a mayor remuneración, consolidación del empleo, la posibilidad de que la siguiente generación, digamos, se forme más, acceda a mejores empleos y esa ilusión que hemos tenido y que nos ha alimentado en algún momento del progreso infinito, ¿no? El progreso infinito que nunca acabará, ¿no? Aquello que era Fukuyama, ¿no? El que hablaba del final de la historia, es decir, esto se ha acabado, estamos en el país de jauja, no hay problemas, ¿no? No sé dónde estará Fukuyama, podría estar detenido en un calabozo, pero no sé dónde estará, pero en todo caso se equivocó radicalmente, ¿no? Y tercero, el empleo ha sido efectivamente estabilizador social porque ha sido el gran proveedor de los estados de bienestar, ¿no? Las rentas de trabajo han sido las grandes proveedoras de los estados de bienestar. Más allá de la justicia, de las políticas fiscales y de que, bueno, de que consigamos modelos que redistribuyen más o menos, que son más progresivos o menos progresivos, el sustrato básico de los estados de bienestar han sido los impuestos asociados a las rentas de trabajo, al menos esa es la idea que yo tengo, ¿no? Y que me parece. Vale. Bien, primer vértice. Disminución cuantitativa. Ya sé que no he hecho ningún descubrimiento, no he descubierto la pólvora, ¿no? Todos tenemos esa intuición, todos sabemos que eso es así. Bueno, le he puesto números y un gráfico combinado, ¿no? Y luego, pues, he querido poner de manifiesto que con el empleo, con un empleo cualificado, con un empleo suficiente, las cosas funcionaban y sin ese estabilizador, pues algo tendremos que imaginar, ¿no? Bien, segundo, con carácter general, y es el segundo vértice, el empleo disponible, el que queda, que no sabemos cuál queda, ¿eh? No sabemos, bueno, sabemos en este momento el que está quedando, pero no sabemos cuál va a ser la evolución a futuro, como he dicho, porque yo ahí me pierdo en las previsiones macro y en las... Pero bueno, el que queda, ¿no? Digo, con carácter general, pierde calidad en términos de derechos, ¿no? Y eso es una evidencia. Es decir, yo creo que eso no es cuestionable, ¿no? Digo ahí la evolución legislativa reciente, pues aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, ¿no? Es decir, bueno, pues esto es un poco más lo mío, ¿no? Entonces, bueno, un pequeño
como las unidades didácticas cuando éramos chavales en esto, ¿no? Pues una pequeña ficha, ¿no? Bueno, la pequeña ficha es que me parecía que no, ni debía ni quería pasar de la importancia que la evolución de todo esto están teniendo, y esa es la idea un poco que quería expresar al principio, de otros factores, no solo la tecnología, no solo la digitalización, no solo la modificación de la manera que tenemos, sino también las leyes, las normas. Pues digo que no quería pasar de la incidencia que ha tenido, en mi opinión, o que están teniendo las últimas modificaciones legislativas en materia de derecho laboral, ¿no? Y utilizo un solo ejemplo. El derecho laboral ha sido siempre, desde que nació, que tampoco es tan viejo, el derecho laboral es un fenómeno también de posguerra, de la segunda posguerra mundial, en las sociedades más desarrolladas, siempre ha sido un elemento nivelador de la desigualdad básica entre trabajadores y empresarios, siempre. Es decir, el derecho laboral es una forma de proteger a los... En definitiva, una manera de intervención en un mercado en el que se demanda trabajo y se oferta trabajo y que podría, digamos, cuadrar en el punto intermedio que sería el salario, pues allí donde la oferta y la demanda se encuentran en la teoría económica más clásica, ¿no? Pero ese mercado es un mercado intervenido y está intervenido normativamente. Hay leyes que dicen, mire, usted puede encontrar personas que estén dispuestas a trabajar por 300 euros, por 200 euros, por 150 euros, por 2 bocadillos de mortadela y trabajar todos los días. Pues no. Aquí hay un límite que no se puede franquear, ¿no? Es decir, hay una imposición, por tanto, a esa libre negociación. Pero no es eso, en mi opinión, lo más relevante de los derechos laborales modernos. Lo más relevante de los derechos laborales modernos es que han desarrollado y fortalecido una estructura que es el sindicalismo, que ha permitido la dignificación de las condiciones laborales a través de la negociación colectiva. Claro, la negociación colectiva rompe esa idea de que yo negocio mis condiciones. Las negocia el sindicato, las negocia un ente colectivizado que equilibra su fuerza contractual con el empresario. Eso a veces parece un poco viejo, ¿no? Parece como, que este discursillo, que es un poco... Pero es radicalmente cierto. Y sus resultados en términos de cualificación de derechos son evidentes. Es decir, la historia del progreso de las clases trabajadoras y de la emergencia de las clases medias está muy vinculada a eso, ¿no? Bueno, pues ahora el objetivo es romper un poco esa idea y volver a la individualización. Y que el mercado de trabajo sea como el mercado de automóviles, o como el mercado de alquiler de viviendas, o como cualquier otro mercado que se equilibra por la fuerza de la oferta y la demanda. ¿Sí? Por tanto, que cada cual se arregle y que cada cual se componga, ¿no? Bueno, no quiero daros ni mucho menos la chapa sobre algunas de las cosas que ha hecho la reforma laboral, pero me gustaría incidir en una, porque a mí me parece que ilustra bastante bien esto, ¿no? Una de las reformas básicas que se ha cometido con las últimas leyes es: no podemos tener convenios colectivos que sigan vigentes toda la vida, porque eso es una red de protección para los trabajadores y para las trabajadoras. Necesitamos que los convenios colectivos en algún momento dejen de estar en vigor. Porque si eso no es así, no hay ninguna posibilidad de establecer negociaciones, digamos, a la baja, ¿no? Se entiende bastante bien. Si yo tengo el convenio para toda la vida, a lo mejor no mejoro, pero lo que no voy a hacer es empeorar, porque esa es mi red básica. Cuando rompes esa red, la alternativa a la que me enfrento como trabajador es: tiene usted un tiempo limitado para llegar a un nuevo acuerdo. Y yo pregunto, ¿qué es lo que debemos preguntar siempre? En materia de negociación se habla del MAAN, la mejor alternativa a un acuerdo negociado, ¿no? Bueno, se dice en inglés también, pero no me acuerdo bien cómo es eso. Claro, ¿y cuál es la alternativa? Y la alternativa legal, normativa, de la ley es: no. Fijaros, es que yo creo que es tan fuerte como planteamiento. No es que la alternativa es que o llega al acuerdo o pierde todo. Si el convenio desaparece. Ahí va. Y entonces, si no soy capaz de firmar con usted un acuerdo de reducción de mi salario de un 2%, un 3%, o de incremento de mi jornada de un 1%, de un 2%, resulta
que la consecuencia es que pierdo el derecho al salario del convenio, a la jornada del convenio, y en su lugar, ¿qué tengo? El salario legal, el mínimo. ¿Y ese cuál es? Ahora, con la última reforma, 730 euros. Antes, cuando esta ley se pone en marcha, 640. Fíjate, no parece una locura. No parece una locura. O sea, ¿cómo puede ser? Claro, es que la alteración del equilibrio contractual es tan intensa que efectivamente, claro, esa regla, entre otras, rompe toda la lógica amenaza y resquebraja, perdón por la expresión es complicada, toda la lógica del sistema que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Yo, cuando hablábamos de esto, en charlas, en cosas, y bueno, yo siempre decía, a mí me parece que, no sé si el Poder Judicial de España es todavía un poder a revisar, a sanear, perdonadme por la expresión, pero yo creo que los jueces no van a validar esa ley en esos términos, ¿no? Y efectivamente los jueces no han validado esa ley en esos términos y han dicho no, los derechos que se tenían se mantienen. Y parece, los que no sois especialistas, dice, va, estamos tranquilos. Los tribunales han parado lo que el legislador, y fijaros, y me interesa, me estoy yendo demasiado en el excursus, pero bueno, me decís, no estoy, o sea, no, está bien. Quiero decir, ¿cuánto tiempo? No digo, tenemos una hora o así de... Hasta las bueno, 8:30, o sea, sería conveniente para las 8:30 terminar para vale. hablar, para terminar a las 9. Vale, bien. Perdón, no, es por aligerar, porque además yo sé que esto es un poco duro, ¿no? Pero es decir, uno lo mira desde fuera y dice, bueno, los tribunales han parado el golpe, ¿no? Y decía que en el discurso empresarial, ese discurso empresarial se hacía. Decía, no, los tribunales lo que han hecho es neutralizar una ley, ¿no? O sea, no, oiga, no. Los tribunales han parado ese golpe, pero han pagado un alto precio, o aceptan que se paga un alto precio. Uno más difícil de percibir por el que no es especialista, que es, y lo enuncio sin más, que mis derechos son más débiles en términos jurídicos. ¿Qué quiere decir? Pues que me los pueden quitar antes y con menos razones. Ya es perder, ¿no? Conservo mi salario, pero otro, que es extraordinariamente perverso en mi opinión, que no está resuelto y que apunta hacia esas enormes brechas que estamos generando en estas sociedades modernas, es que el salario lo mantendrá quien lo tenía. Pero ¿y el nuevo? El padre y el hijo. No, el padre se queda con su salario. ¿Y el hijo que empieza a trabajar? No. Esto no es para el hijo. Ya no hay convenio, el hijo a la ley. O sea, a 700 y pico euros. Claro, fijaros, en un escenario de recuperación masiva de empleo por la recuperación económica, ¿no? Gente que se va y gente que vuelve, y se iba con unas retribuciones y vuelve con otras, y si tiene la mala suerte de caer en un sector en el que ya no hay un convenio, se encontrará trabajando en una máquina, o puede encontrarse trabajando en una máquina al lado de otro compañero que cobra el doble que él. Es verdad que eso, hasta donde nosotros sabemos, no es muy sencillo detectar esos datos, no está pasando con carácter general, pero puede pasar. Y segundo, no quiero tampoco hacer una lectura muy complaciente. Quizá aquí está pasando menos, pero tengo para mí que en otros sitios con menos cultura empresarial, con menos, en fin, con más dosis de piratería, seguro que está pasando. Y tengo para mí que a medida que se rebaja el tamaño de las unidades empresariales, y hablamos de microempresas, de comercios, de pequeñas tiendas, pasa todavía más, ¿no? Vale. Entonces, lo que quería decir es, cuidado, la evolución legislativa reciente tiene que ver en la devaluación de los derechos del empleo disponible. Y aquí están los datos, algunos datos, ¿no? Por ejemplo, este dato, cuando lo he hecho tenía colorines, ¿eh? Este es el PIB a precios de mercado, otra sutileza de los economistas, o sea, el PIB sin deflactar, el PIB nominal, por tanto, pone aquí, ¿no? El tercer trimestre es el dato más reciente, tercer trimestre de 2016, tercer trimestre de 2017, datos interanuales, cómo ha cambiado, ¿no? Pues ha evolucionado el 4,19.
Bien, ¿y cuál es su distribución? ¿Cómo hemos repartido esta riqueza que hemos generado en un año? Pues mire, esto, el EBE, que son los excedentes brutos de explotación, es decir, las rentas al capital, rentas a los elementos, es decir, a lo que se llamaba, ¿no? los medios de producción, en el 5,12 y los salarios en el 3,26. Luego la riqueza se desplaza hacia aquí, sale de aquí y se desplaza hacia aquí, y eso es un dato, ¿no? Aquí hay un dato también de los impuestos están subiendo algo, y bueno, digo algo porque en otros gráficos que he manejado, que son algo anteriores, los impuestos también estaban por debajo del precio de mercado, ¿no? de la evolución del PIB a precio de mercado. Bueno, una idea muy elemental. Los salarios participan progresivamente menos en la riqueza, en detrimento de los excedentes empresariales, ¿no? Y eso, efectivamente, es un dato. Claro, si uno va, podemos ir a muchos índices, ¿no? Pero uno va a la evolución de los salarios medios. Los salarios medios, bueno, pues es como el pollo, ¿no? El medio pollo, eso que se dice, tenemos un pollo para dos, lo cual, digamos, que da por supuesto que nos hemos comido medio pollo cada uno, ¿no? Bueno, pues hay tanto individuo que se ha comido un pollo entero que... Pero bueno, en cualquier caso es un valor medio, ¿no? Bueno, esta es la evolución en el conjunto de España. Es la evolución en el conjunto de España, no quiero liar mucho, de un índice nuevo que ha sacado el INE, el Instituto Nacional de Estadística, que se llama el Índice de Precios al Trabajo, el IPT, para corregir una cosa que, bueno, los economistas del trabajo y los que siguen estas magnitudes, claro, explican bien, que es lo que llaman el efecto composición del empleo, ¿no? Que es que en un proceso de destrucción de empleo los salarios medios paradójicamente suben. No es tan paradójico, los que se van a la calle suelen ser los trabajadores y trabajadoras temporales y con retribuciones más bajas, por tanto la media sube, aunque hay ejemplos que demuestran que aunque la media sube, todo el mundo gana menos, es decir, en una plantilla de 6, 2 a la calle, los del sueldo más bajo, disminución de los otros 4, haces la media y la media ha subido, pero todo el mundo gana menos y los 2 se han marchado y han perdido el empleo, ¿no? No traigo el ejemplo, pero hay ejemplos muy contundentes sobre eso. Y entonces se han inventado un índice nuevo, que es una especie de IPC, de cesta de puestos de trabajo, ¿no? Que es una muestra homogénea, los mismos puestos de trabajo. Por eso se llama el índice de precios al trabajo, ¿no? Para eliminar el efecto composición. Bueno, pues eliminando el efecto composición, desde el crack de 2018 hasta el 2015, los salarios en España han pasado de 100 a 99,9. Es decir, han permanecido congelados en términos nominales. Y dices, bueno, ni tan mal. Hombre, ni tan mal si uno no lo compara con lo que sube la vida, con la cantidad de cosas que puedo comprar con mi salario, ¿no? Porque si eso se reduce, manifiestamente soy más pobre, ¿verdad? Bueno, pues lo que ha subido la vida lo tenéis en estas dos curvas. Al que le he pedido que me haga la gráfica, que es muy riguroso, puedes preguntarle a Víctor, es nuestro jefe de estudios, con el que estamos todo el día medio polemizando. Me ha dicho, bueno, Tomás, voy a poner los dos IPCs, tanto el IPC interanual como el IPC medio, ¿no? Bueno, porque el interanual es diciembre de un año, diciembre del siguiente, y el medio es la media de la evolución de los IPCs en el año, ¿no? Perdón, este es otro pequeño excursus. Hasta ahora, el interanual siempre era mejor. Todos los convenios colectivos se negociaban con el interanual, porque la hipótesis era que siempre subía. Ahora que el IPC ha bajado, claro, ya el interanual, amigo, deja de ser la referencia siempre buena. Y entonces los IPCs medios, bueno, entonces voy a poner también el medio. Y he dicho, bueno, pon lo que quieras, porque con el interanual, pero eso es para que veáis que soy un jefe tolerante. No ha sido exactamente eso. He dicho, pon lo que quieras, déjame en paz ya. No, bueno, es igual. 110, 108, ¿no? Bueno, en la media, los salarios han perdido 10 puntos, 9 puntos. Somos todos, en media, más pobres. Es verdad que ese todos es un todos que convendría desglosar por aquello del pollo. Algunos somos, o son, perdón, no me puedo meter porque yo no soy de esos, yo soy de los privilegiados, algunos son
mucho más pobres todavía, que esa media. Bueno, la evolución en Euskadi, en la CAP, es una evolución algo mejor, sobre todo por el tirón que pegan los salarios en este índice, en este IPT, en el año 2014. Hay un incremento salarial real, detectado, pero evidentemente comparado con la inflación, pues sigue habiendo pérdida de poder adquisitivo. Son 3 puntos, son 4 puntos en media. Luego, por tanto, es evidente que esa reforma laboral o esas reformas laborales que tenían un objetivo explícito, que era permitir una devaluación de condiciones de trabajo como instrumento de competitividad, ha funcionado. Y que la forma de hacer eso son distintas herramientas, pero una de ellas es básica, el favorecimiento, no sé si la expresión es correcta, sino tratar de favorecer la individualización progresiva de las relaciones laborales. ¿Vale? Segundo vértice. Me quedo ahí. Habría muchos más datos y se podrían hacer reflexiones todavía más. En fin, habría muchos más datos, pero he traído uno, ¿no? El bolsillo. Digamos, mi trabajo es de mejor o peor calidad. Hay un montón de índices, pero al menos el bolsillo, ¿no?, es importante. Bueno, pues en el bolsillo los datos muestran eso. Tercer vértice, la polarización. Claro, ¿qué significa la polarización? Algo que también todos intuimos, ¿no? La polarización significa que en el mercado de trabajo aparecen cada vez más pues, dos especies de extremos de un eje en el que se pierden salarios medios, ocupaciones medias y aparecen ocupaciones muy técnicas, muy cualificadas, por tanto, trabajos o habilidades y capacidades muy apreciadas o demandadas por el mercado, y otro eje en el que aparecen todos los trabajos sin cualificar, los trabajos, ¿no? Sobre esto hay también muchos estudios, ¿no? Pero no sé, no he traído la transparencia, pero es una transparencia que utilizaba Luis Garicano. Luis Garicano es un economista que ahora sale menos en la tele, pero es un economista de Ciudadanos, de la London School of Economics, un hombre, y en un desayuno él utilizó una transparencia, es una pena que no la haya traído porque es muy ilustrativa, ¿no? Se veía una cadena de producción de los coches Ford a principios de siglo, que por cada Ford T, a principios de siglo, cada Ford T había, pues no me acuerdo, pero 12 operarios, ¿no? poniendo tuercas y no sé qué. Y debajo de eso había aquellas oficinas pues, de bancos y oficinas de seguros, donde un montón de mesas de pequeños pupitres y todos los empleados con el lapicero, ¿no? O sea, había una inmensa sala de cientos o 100 personas haciendo un trabajo puramente manual, ¿no? A continuación proyectaba cómo se fabrican ahora los coches, me parece que era de la Toyota, y veías una cadena de producción en la que a lo mejor había 4 o 5 coches en producción y no se veía una sola persona. Se hacía algo así como, alguien ve a la persona, y había una persona que era un cuidador que estaba arriba, o sea, alguien que estaba mirando algo, ¿no? Pero nadie más, y efectivamente un ordenador que sustituía a, ¿no? Pues no lo sé, todos hemos conocido esas empresas de seguros, bancos, ¿no? ¿Cuánta gente trabajaba en el banco cuando tú empezaste? Pues incontables, ¿no? Bueno, ¿cuánta gente trabaja ahora o cómo pues, un ordenador sustituye? Por tanto, entonces claro, esos empleos medios, que son precisamente los empleos que han dado lugar a las retribuciones medias, que han sido las que han generado ese círculo virtuoso, están desapareciendo. Y aparecen pues, dos extremos claramente polarizados, trabajos muy cualificados y trabajos sin cualificar. Lo que nos preocupa fundamentalmente, a mí al menos, es uno de los extremos, que es el que va a tener menos protección, el que tiene y que en definitiva va a quedar muy probablemente a la intemperie. Algunos datos. No sé si se entiende bien este gráfico, es un gráfico un poco complicado, pero es el salario medio por decil, que no es decir en chino,
No sabía, me ha venido a ese, pero he dicho, después de lo que dice Ángel, que cuento buenos chistes, he dicho, no me la puedo jugar, pero he dicho, me la juego. Pues no, el decilio es una forma de aproximarse a una realidad más segmentada y, por tanto, más exacta, ¿no? El salario medio distribuido en 10 cajones. Los que ganan menos, los que ganan más. Probablemente los que ganan mucho, mucho más no están aquí. Pero bueno, de los controlados, ¿no? Claro, y vas colocando en cada cajón pues el 10% de la población, primer 10%, segundo 10%, que gana menos, que gana tal... Bueno, el primer 10%, que es, si me permitís la expresión, que es manifiestamente incorrecta, ¿no? Los pringaos, han perdido entre 2008 y 2016, y son datos del INE, fuente INE, encuesta de población activa, han perdido en términos nominales casi un 8% de retribución media, lo cual expresa bien uno de los efectos de esta polarización. Los que están aquí, que probablemente serán cada vez más, porque no están evidentemente distribuidos, es decir, en términos cuantitativos, cada perfil, en cada cajón no hay el mismo número de personas, claro. Aquí hay bastantes más que aquí hay muy poquitas, pero bueno, han disminuido casi en un 8% en sus retribuciones. De hecho, la retribución media está por debajo del salario mínimo interprofesional en el año 2016, lo cual solo se explica, creo yo, por la generalización del trabajo a tiempo parcial. Es decir, el hecho de que, de ahí aquello de los puestos de trabajo equivalentes y no confundir afiliación con... Bueno, los siguientes han perdido un 4. Estos, el tercero ya, digamos, la categoría, no sé, perdonadme porque es una aproximación grosera, el oficial, el jefe de algo, de equipo, el que empieza, prácticamente se ha quedado plano. En un escenario... Tomás, ese es el que gana 1.100, la media de sí, tercer sí, 1.100, 460, 857, 1.118, sí. Las medias están establecidas por cada decil, O sea, aquí están los que ganan 4.500, aquí los que ganan 463, o 68. Por eso decía que están incluso por debajo del salario mínimo interprofesional, lo cual es ilegal y solo se explica porque aquí se acumula un montón de gente que trabaja a tiempo parcial. Básicamente mujeres, que suscriben 2 de cada 3 contratos a tiempo parcial hoy todavía en Euskadi, ¿no? Tomás, pregunta de nota, pero que suele ser importante, digo, porque podemos saberla. Cuando la gente habla de salario mensual, 1.118, le vamos ahí, claro, la gente normalmente interpreta salario mensual neto que me llevo a casa y además multiplicado por 14. ¿Es eso o es...? No, muy sí, muy probablemente es la retribución bruta dividida entre 12, sí. Sí, es todavía, por decirlo de alguna forma, claro, es todavía más dramático, sí. Claro. O sea, no... Pero bueno, en todo caso, la idea que se quiere expresar, que está bien la corrección, pero la idea que se quiere expresar está bien la corrección. Dice, salario es lo que me llevo a casa y me lo dan 14 veces al año. Bueno, no, salario es, a estos efectos muy probablemente, no estoy totalmente seguro, la 12ª parte de la retribución bruta anual, ¿no? Pero bueno, en todo caso, pone de manifiesto. Mi amigo del servicio de estudios, aquí me ha corrido para abajo la línea del IPC, de la evolución del IPC medio, no sé por qué, pero bueno, el IPC, la media anual del IPC entre diciembre de 2007 y 2018, el interanual, son el 11,7, ¿no? Desde aquí hasta aquí, desde 2008 hasta 2016, ¿no? Imaginaros, por tanto, el leñazo, por decirlo de alguna manera, que se ha metido ¿no? Que pierde casi 8 puntos de retribución nominal en un escenario en el que el IPC, los precios, casi han subido el 12%. Nuevamente, a mi compañero le voy a decir, me da igual casi hablar del 8, en términos de, pues insisto, del efecto que esto ha tenido, ¿no? Hay 2 últimas transparencias de gráficos, porque tampoco es muy recomendable aburrir mucho, pero que ilustran, creo, bastante bien. Son unos gráficos de una fundación de la Caixa, nada sospechosa, de Funcas, ¿no? Y Funcas analiza
la evolución entre 2008 y 2014, cada una de estas columnas, de, digamos, las ocupaciones con salarios bajos, medios y altos, después de una compleja tecnología que ellos utilizan para colocar los tres cajones, ¿no? Es decir, los salarios bajos del 2008 al 2014, este es el 2014, han crecido, los salarios medios han disminuido, los salarios altos han crecido. Nuevamente, el efecto más perjudicial se produce aquí, y el desplazamiento es hacia un lado y hacia otro. La verdad es que hay mucha más gente aquí que aquí, ¿eh? Es la corrección que hay que hacer y que ya he hecho respecto de los deciles, ¿no? Y lo último es una comparación entre 2013 y 2014, no he visto una comparación más actual, que tiene que ver con la creación de empleo neto, donde todavía creo que se ve, o sea, el nuevo empleo, porque al final esto son medias respecto del empleo existente. El nuevo empleo del que se crea, ya veis, los salarios bajos en 2014 respecto a 2013, en el 2014, si recordáis la curva, que no recordaréis, no os lo reprocho, es, en efecto, es donde la curva cambia y donde empieza la creación de empleo, donde empieza nuevamente a generarse empleo. El salario bajo en 2014 respecto al 2013 de nueva creación, ya veis la variación, en el medio la disminución, y en los salarios altos, bueno, pues parece que ahora los empresarios están ajustando un poco y en los salarios altos hay menos alegría, pero, insisto, pocos, bastantes, cada vez menos, y desplazamiento de aquí hacia aquí. Bueno, trataba de ilustrar con esto la polarización. Y termino. Terminaba con esto, ¿no? Es decir, el proceso de transformación del empleo, en todos estos aspectos, es un fenómeno multifactorial, eso es evidente, ¿no? Y efectivamente incide de manera relevante en las nuevas y complejas tecnologías, pero también las políticas económicas, las políticas sociales y la devaluación del marco jurídico del trabajo asalariado. Y yo creo que eso es así. Es decir, no estamos ante un panorama que inexorablemente nos conduce a una realidad de precariedad progresiva, sino que estamos ante, efectivamente, una realidad compleja en la que inciden muchos factores, pero algunos de ellos, y en una medida, en mi opinión, significativa, digamos, bueno, actúan o interactúan para conseguir un efecto de devaluación de condiciones muy claro y para propiciar este fenómeno de polarización, dejando a los que están en esa parte del segmento más bajo, pues sin protección o con una protección muy debilitada y en alguna medida condenados a una especie de círculo de precariedad que es rotar entre el desempleo, entre trabajos precarios, el desempleo y el fenómeno de trabajadores pobres que lo son y que pasan a... Bueno. Y al final, a modo de conclusión abierta, una mirada utópica al futuro. Nada, era una forma de terminar, porque hay que terminar la reflexión con una mirada, bueno, con una mirada optimista al futuro, ¿no? Y me acordaba, primero, de esa frase de Gramsci. No está muy de moda citar a Gramsci, porque, pero bueno, no es... Pero Gramsci decía una cosa que a mí siempre me ha parecido muy bonita y muy reconfortante. Decía que frente al pesimismo de la razón, hay muchos motivos para ser pesimistas, hay que oponer el optimismo de la voluntad. Me ha parecido siempre una frase muy... bueno, una frase que estimula, ¿no? Es decir, no, pues sí, es verdad que la cosa está chunga, pero a eso hay que oponer el optimismo de la voluntad, ¿no? Entonces, ¿cuál es la utopía? Pues la utopía es muy elemental, ¿no? También creo que decía Oscar Wilde aquello de no hay territorio, o sea, un mapa que no tenga un territorio que se llame utopía no merece la pena ser visitado, ¿no? Porque la utopía es, decía algo así, como el muelle donde atracan las personas o la humanidad para continuar su viaje desde ahí. Bueno, son cosas bonitas y bueno. Digo que, ¿cuál es la utopía? Pues perdonadme la simpleza, ¿no? La utopía es, realmente, si somos cada vez más ricos en conjunto, ¿por qué estamos cada vez más fastidiados o por qué están cada vez más fastidiados algunos? Y preguntas absolutamente elementales, absolutamente sencillas, que deberían tener respuestas contundentes, pero que no conseguimos encontrar, ¿no? Últimamente se cita mucho, no sé si lo veis, yo lo he leído, me parece que en mi libro de Catherine, de mi admirada Catherine,
bueno, no sé, o si es el de Bregman, el de la utopía para realistas, que es también un libro, creo, muy recomendable, que cita al mismísimo Keynes, nada sospechoso de posiciones socialistas ni muy progresistas, que en una conferencia que dio en la residencia de estudiantes en el año 1930, en España, dijo, bueno, la conferencia se titulaba El futuro económico de nuestros nietos, y debió decir John Maynard Keynes, bueno, de lo que estoy seguro es que en las próximas décadas vamos a crecer exponencialmente, y acertó plenamente, él y otros, pero él había puesto las bases para eso. Y dijo, y por tanto lo que preveo, con una altísima probabilidad, es que nuestros nietos, que serán muchísimo más ricos que nosotros, utilizarán razonablemente la riqueza para trabajar cada vez menos. Calculo que trabajarán unas 15 horas a la semana. Y aquí estamos. No sé por qué, ni cómo, pero aquí estamos. Bueno, a lo mejor podemos renovar esa utopía, y así quería terminar. En el libro de Bregman, de Rutger, es difícil de decir, Rutger Bregman, que es un, creo que es holandés o noruego, que vive en Estados Unidos, que tiene un título también muy sugerente, que se llama Utopía para realistas. Bregman plantea la utopía que él propone sobre 3 vértices. Además, la coincidencia sobre esos 3 vértices está bien, ¿no? El primero es, efectivamente, una renta universal. Da unos ejemplos magníficos de experiencias, es de lectura muy recomendable, de verdad, en mi opinión. Segundo, una semana laboral de 15 horas. A ver si esta vez lo conseguimos. Porque nos da, estableciendo otros mecanismos y otros medios de distribución. Y tercero, algo que es una propuesta de puertas y ventanas abiertas. Y dice, y por cierto, abramos las fronteras y derribémoslas y hagamos del mundo un lugar transitable para las personas con independencia de nacionalidades. Y él no solamente formula eso en términos de un futuro deseable, digamos, desde perspectivas voluntaristas, sino que dice, los cálculos económicos absolutamente elementales de la riqueza vinculada a la apertura de las fronteras serían, vamos, no me acuerdo los datos, pero alucinantes desde el punto de vista de, ¿no? Entonces, bueno, abramos las fronteras, seremos más ricos, trabajemos 15 horas al día, hagamos otras cosas provechosas, como pensar en las personas, como cultivarnos, como no sé qué, como no sé cuántos, creemos algunas rentas universales, bueno, ya hay, como veis, me disuelvo en esta última fase de la intervención, pero creo que hay que tener una mirada utópica al futuro y de una utopía realista. Pues nada, eso era toda mi aportación y ahora abrimos la reflexión o lo que queráis. Os agradezco mucho la atención. No. Dios.